Hola, hoy es domingo 13 de junio de 2021. Amanecimos con esta portada del diario New York Times. Aquí está la portada, 13 de junio de 2021, donde aparece como primera foto la línea 12 colapsada, la sección que se colapsó el 3 de mayo. El cabeceo dice: el desastre del metro desde el principio, cómo fallas en la construcción y presión política han hundido al sistema de transporte subterráneo en la Ciudad de México. Me pareció interesante publicar, ya que el New York Times publicó una infografía muy interesante, pero bueno, esta es la primera plana, tal cual aparece, del día de hoy. Ya en el sitio web del New York Times aparece esto. Está en inglés, hay versión en inglés y en español. Ahorita únicamente accedí a la versión en inglés. Afortunadamente, en el bagaje de estuche de monerías que soy intérprete certificado, entonces les ayudaré a ver. Pero lo más importante son algunos de los gráficos que aquí aparecen. Es una investigación. Vamos a avanzar para ver cómo se va viendo. Habla sobre la noche en la que Tania Lezama se subía al metro con su hermana Nancy. Avanza. Dice: Tania se había acostumbrado a los ruidos y sacudidas del metro y que esa noche iba más rápido de lo que ella estaba acostumbrada. Algo parecía diferente. De repente escuchó un fuerte golpe y gritos y cayó 40 pies hacia la calle. Habla sobre cómo Tania olía a sangre, que tenía cuerpos encima de ella, la mochila de su hermana, que ahora Tania está en un hospital. Habla sobre Andrés Manuel López Obrador como campeón de los pobres y que esta investigación del New York Times está basada en registros y documentos oficiales de personas que trabajaron en la construcción. Habla sobre el momento en que Marcelo Ebrard era jefe de gobierno y que el New York Times tomó miles de fotografías de la zona donde sucedió este incidente, que ha entrevistado a ingenieros y que todos llegan a la misma conclusión. Las vigas de acero eran vitales para el paso elevado. Algunas soldaduras fallaron y se cometieron errores críticos. Esa es una de las principales explicaciones consideradas por los funcionarios del gobierno de la ciudad. Tiene esta gráfica de cómo fue construido, cómo estaba construido. Dice que las vigas de acero sostenían el paso elevado. Habla sobre las planchas de concreto, sobre los refuerzos para conectarlas con las planchas de concreto. La mezcla de concreto con acero.
las soldaduras, cómo estaban soldados estos tornillos, estas bases, estos clavos a las vigas de acero que tenían, la soldadura era deficiente. Los trabajadores omitieron remover unos anillos de cerámica. Finalmente cedieron y se separaron de la viga de acero, así como lo demostrarán algunas fotografías. Sale otro gráfico. Dice que para cuando el tren iba pasando por última vez, las planchas de concreto simplemente estaban sobrepuestas sobre las vigas de acero y no estaban diseñadas para eso. Otro gráfico de las vigas de acero. Esa noche se dio la estructura, pero la evidencia sugiere que simplemente se deslizó hacia adentro y eso causó que se doblaran las vigas de acero. En segundos colapsó totalmente la estructura. El tren cayó aproximadamente 40 pies hacia la calle de altura. Ahora la empresa del señor Slim, se refiere a Carlos Slim, que es otro de los contratistas del Tren Maya, dice que el New York Times revisó miles de documentos y que hay múltiples alertas de seguridad en esos documentos. Había una presión del tiempo para terminar antes de que Marcelo Ebrard concluyera su administración como jefe de gobierno en 2012. Que debido a los defectos Marcelo Ebrard se exilió fuera del país durante 14 meses, algo que él argumentaba que era una cacería de brujas. Auditores federales dice que el metro fue certificado menos de una hora antes de ser inaugurado, aun cuando miles de piezas todavía faltaban. Después de la inspección del sismo de 2017, la ciudad encontró errores en la construcción por parte de la empresa del señor Slim, incluyendo colados de concreto llevados o mal ejecutados, de acuerdo a documentos del 2017. Una fotografía del personal de emergencia. Dice que la noche del accidente, dice que se movió tanto que parecía que estaba bailando el metro. Esa misma frase se había usado 7 años antes. Cuando Joel Ortega había declarado que la línea 12 flotaba sobre las vías en algunas secciones. Habla de Marcelo Ebrard, la anunció como la línea dorada. Dice que las ambiciones de Marcelo Ebrard, de manera paralela con las del magnate Slim, que problemas en la construcción fueron desde el principio. Se aceleraron en traer vagones que no eran compatibles con las vías. Aquí hay una infografía sobre cómo los trenes las vías se deformaban
la cantidad de balastro era insuficiente, los durmientes mostraban grietas y fisuras. Joel Ortega declaró que se ponía en riesgo la seguridad, pero la ciudad lo reaperturó, lo reabrió en 2015. Se intensificaron las preocupaciones con el sismo del 17. Jorge Gaviño, quien sabemos que es diputado, dice que la línea nació con cáncer. La línea 12, según declara Marcelo Ebrard, ha sido la obra pública más auditada en la historia de México. Pero evidencia que se ha analizado arroja la conclusión que no es nada más un problema de mantenimiento. La fuerza del paso elevado dependía en la conexión entre el acero y el concreto, pero fotografías demuestran que era demasiado débil en el punto en el que cayó. Demuestran que los clavos o las conexiones se separaron, creando lo que los ingenieros conocen como una estructura inestable, incapaz de soportar el peso del tren. Aquí se muestran unas fotos donde se ve cómo la viga de acero se separa de la plancha de concreto, y con lo cual cede. Otras fotografías donde se ven los aros de cerámica, cómo se separaron. Dice, una buena calidad de soldadura no hubiera fallado de esta manera, declara Gary J. Klein, miembro de la Academia Nacional de Ingenieros. Hubo poca atención al detalle, según las fotografías revisadas por ingenieros. Un error obvio fue que los trabajadores no removieron los arillos de cerámica. Parecía una improvisación del personal. Cuando fallaron, pues simplemente la estructura ya no funcionó como debía. El acero fue rebasado. Se ve el video que se filtró a medios de la caída. Habla sobre el sismo de 2017. Nuevamente el señor Gómez García, ejecutivo del Grupo Carso, reconoció que no era lo ideal mantener esos arillos de cerámica, pero asegura que no afectó la estructura. Dice, pero reconoce que en las fotos se observa que así es. Gómez García declara que la estructura se separó del concreto hasta que cayó, no antes de caer. Asegura que pudo haberse debido a un tema de mantenimiento. Que puso demasiado estrés por falta de mantenimiento. Sea lo que sea, la investigación oficial traería inmensas consecuencias no solo para Marcelo Ebrard y para Carlos Slim. Y aclara aquí, qué interesante, aclara aquí que Carlos Slim efectivamente fue socio de The New York Times. Qué bien que lo hace. Recuerdo haber leído que era, hago un paréntesis personal, recuerdo que Carlos Slim era dueño del 17% y hace un par de años vendió y quedó su participación accionaria en 8 o 9%.
Una fotografía de la jefa de gobierno, que Sheinbaum y Ebrard dice que buscarán la bendición de López Obrador para la candidatura presidencial de 2024. La administración de Sheinbaum ofreció alrededor de $32,000 para cada una de las familias que perdió un ser querido. Bernarda Salgado López, la madre de Tania, que está en el hospital, dice que eso no estuvo correcto y se ha sumado una demanda. Desde el principio era claro que el gobierno quería mantener los costos bajos. Habla sobre una firma de despacho de consultoría que había analizado los pros y contras de una línea elevada. Sería más barata y más rápida construirla, pero menos segura. El contrato lo ganó Carlos Slim de Carso en 2008 y se asoció con ICA y Alstom de Francia. Carso no tenía experiencia construyendo líneas de trenes, pero tenía dos cualidades atractivas: liquidez en medio de una crisis financiera global y acceso al negocio del acero, del cual también era dueño Carlos Slim. Dice, no solamente era la liquidez, era el acero, Gómez García declaró. Después, auditores descubrieron fallas preocupantes. Un documento habla sobre trabajos mal ejecutados, sin controles de calidad. Ebrard declaró que todas esas observaciones fueron solventadas. La ciudad puso presión. Muchos de los ingenieros que trabajaron en la línea 12 hablaron con el New York Times que la mayoría de proyectos en los que trabajaban tenían planes maestros desde el principio y que este caso no tenía un plan maestro, declaró Mario Alberto Ruiz, jefe de ingenieros de ICA. Tuvimos que construir lo más rápido posible porque iba a haber un cambio de gobierno, declaró. Dice que los errores tuvieron que ver con decisiones para ahorrar tiempo. Los rieles fueron diseñados bajo estándares americanos, pero después se eligió un proveedor español, CAF, de acuerdo a especificaciones europeas. Bombardier dio un tiempo de entrega largo, declaró Francisco Bojorquez en 2014, y la incompatibilidad causó tanto desgaste que se tuvo que reemplazar más de media milla de rieles. Habla sobre la inauguración en 2012, que había mucha presión, declaró Marcos Tapia Manjarres, quien trabajó para ICA. Habla sobre las declaraciones de Marcelo Ebrard en 2014, de acuerdo a un reporte de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que después de un año de inaugurarse, pararon la línea. Entonces era Joel Ortega, director del metro, quien declaró que había riesgo de que hubiera un accidente grave. Regresa a la noche de la tragedia, que Tania venía de regreso de compras, que gritaron por ayuda, que solo se enteró de la muerte de su hermana hasta llegar al hospital, creyó que era su culpa. Ella le había invitado a ir de compras por un vestido. Habla sobre el Tren Maya, que tampoco tiene planes, de acuerdo a entrevistas con ingenieros, que hay diseños que no se han terminado.
Y así termina el artículo. Tiene 148 comentarios hasta el momento. Seguramente habrá una siguiente entrega. No, pues interesante. Este es el artículo interactivo que está en el sitio web del New York Times. También está en versión español. No está disponible a menos que cuentes con una suscripción. Vamos a ver cuáles son las reacciones que hay. Gracias, buen día.